Este es un seminario, queridos hermanos, que Dios me iba a preparar para ver un estudio sobre los efectos que tiene la música y lo que la Biblia dice acerca de la música adecuada en la adoración. Quiero aclarar algo. Este mensaje, usted lo va a escuchar y lo comparto con el deseo de que usted compare con lo que ya sabe. ¿Cuáles son los nunca o los no que yo siempre menciono? Nunca se base en lo que dice una persona, porque una persona no tiene toda la verdad. La verdad está, y algunos tienen una parte, otros tienen otra, y si usted ve y pide a Dios más y más, Dios le va a dar más verdad y más luz. Esto que vamos a ver es pues el resultado de un estudio de alrededor de 2 años y medio, oración, estudio de la Biblia, el espíritu de profecía, de exponentes, expertos en música, teólogos, músicos, y quiero que usted en esto que voy a compartir tenga algunas bases que están en la palabra de Dios y con eso pueda profundizar más. Ese es el objetivo de este tema, ¿sí? Yo no estudié música en forma, pues, como una carrera. Tuve un semestre de música sacra que nos dio la profesora Daya Santos en la Universidad de Navojoa. Y, y voy a compartir una cita que es lo que me hizo clic a mí ya estando de pastor, ya terminando la carrera, y que me motivó a estudiar y profundizar y tener una respuesta clara sobre este tema. Esa cita ahorita la voy a compartir, pero es importante que usted entienda que esto es un conflicto, ¿sí? Y en todo lo que sucede, incluyendo la música, está el conflicto entre el bien y el mal. Nosotros debemos de ver dónde está el bien, qué es lo que Dios dice, ¿está bien? Así que con ese preámbulo, esta cita es clave. Si usted se aprende esto, con eso es más que suficiente para un servidor. Si usted se aprende y entiende esta parte. El libro Sin Reservas, el arte de saber comunicarse, página 49, dice que cuando una persona habla, el 10% de su mensaje está en lo que dice, las palabras, y el 90% en cómo lo dice. Fíjese bien. Tiene más efecto el tono de la voz, la mirada, cómo mira, cuán rápido, cuán lento, cuán alto, cuán bajo habla, que el mismo mensaje. ¿Sí? Eso está en el libro. Yo puse esto porque aplica exactamente con la música. Asimismo, la frase de abajo es la mía, en el canto el 10% está en la letra y el 90% en cómo se canta y la música. Y puse esta fotografía porque miren, a veces sin palabras decimos mucho más. ¿Cuánto vale un abrazo sincero? ¿Cuánto vale una palmada en el hombro? ¿Cuánto vale guardar silencio cuando lo que se busca no son palabras o no son soluciones, sino la compañía? Debemos aprender a escuchar, debemos aprender a hablar, a comunicarnos, ¿sí? Y en este punto, recuerde, se ha dado un mensaje equivocado y por eso Satanás está haciendo lo que quiere en la música. La letra es lo que importa, que la letra sea cristiana, que la letra sea adventista y la música como sea. Y pues ahí ya gana el enemigo, porque la mayor influencia y el mayor mensaje está en la música, sin la letra. Así que esto es muy importante y vamos a ver las secciones de estudio. Este es un seminario de 5 temas. Este es el primer tema, ¿sí? La siguiente semana vamos a ver los demás. Origen y razón de la música. Vamos a ver por qué existe la música, qué razón de ser. Vamos a ver los instrumentos musicales, los más comunes, los más conocidos. Hay miles, cientos quizá de instrumentos musicales, pero vamos a ver algunos, los principales, ¿sí? Vamos a ver una sección que se llama intérpretes y letra. El cantante, la letra de la música, específicamente eso, sin música. Vamos a hablar nada más de eso también. Vamos a hacer una pequeña evaluación y comparar algunos ejemplos de música que se escucha en la iglesia
música secular, música sacra, y vamos a ver un análisis de esto. Y al final hay una sección que es la música en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En esta parte es un escrito que, inspirada por Dios, Elena G. de White le escribe a los pastores en la Asociación General, ¿sí? En la Conferencia General, y les dice detalles de la música. Y vamos a ver con algunos videos y algunas cosas que están pasando ahorita en la Iglesia Adventista, cómo es como si Elena de White hubiera visto literalmente ahorita nuestro tiempo. Y es un llamado de atención, es algo para analizar y evaluar cómo estoy, no cómo está la iglesia, cómo estoy, ¿sí? Así que esto es muy importante. Otra cosa que quiero mencionar es que este mensaje que voy a compartir no es para convencer a nadie de nada, ¿sí? Mi trabajo no es convencer. Jamás debemos ponernos a ser jueces de decir esto está bien o esto está mal. No. ¿Cuál es nuestro trabajo? Lo que Cristo le dijo a uno que había librado del poder del enemigo: ve y cuenta a otros las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Testigos, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Esto lo estoy compartiendo, queridos amigos, porque yo tuve una experiencia, ¿sí? Yo les voy a compartir mi experiencia personal con Dios, con la música, con el enemigo, en cuanto a todo este tema, y con muchas verdades en la palabra de Dios, en la historia, en la ciencia, que confirman esto. Esto es para que ustedes lo tome y lo evalúe, como dice la palabra de Dios, examinadlo todo y retened lo bueno. Si a alguien le interesa, si a alguien le gustó, si alguien quiere compartirlo o no le gustó, es libre de no aceptarlo o también de aceptarlo, ¿sí? Eso debemos de tener en cuenta. Muy bien. Vean esta cita. Esta cita es la que, bueno, antes de esta cita, estando de pastor, algunos me decían, pastor, ¿qué opina de esta música? ¿Por qué este cantante algunos lo aceptan y otros no? ¿O esta canción qué tiene de malo? ¿Es bueno usar música secular en alguna reunión social, en un cumpleaños, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Y yo no tenía respuesta. Y quiero decirles, muchos pastores no tienen respuesta todavía a la música sacra porque no se han puesto a investigar y estudiar hasta el fondo para ver el por qué. Y Dios quiere que estudiemos, Dios quiere que analicemos. Hay un libro que yo les recomiendo bastante que se llama La música rock y el cristiano. Lo escribió el pastor Samuel Ebakioki. Es lo mejor que yo he leído hasta ahora sobre la definición de la música que es para Dios y la que no es para Dios. Los tipos de música rock y qué efecto tienen en el cuerpo. Pero bueno, esta cita en específico que vamos a leer es la que me motivó más a profundizar este tema y sigo profundizando en el estudio. Dice así: la juventud no considera seriamente los valores eternos. Los ángeles de Dios lloran cuando escriben en los libros celestiales las palabras y los actos de los que pretenden ser cristianos. Los ángeles se ciernen sobre un hogar. Hay allí una reunión juvenil y se oyen sonidos de música vocal e instrumental. Es una reunión de cristianos, pero ¿qué es lo que se oye? Es una canción frívola propia de los salones de baile. Ahora miren lo que sucede. Entonces, los santos ángeles retraen su luz de ellos y la oscuridad rodea a los que se encuentran en ese hogar. Ahora los ángeles se alejan de ese lugar con rostros tristes y llorosos. Vi repetirse numerosas veces esta escena en todas las filas de los observadores del sábado y especialmente en cierta localidad. Cuando yo vi esta cita, yo me puse a imaginar que los ángeles se apartaban de mí llorando. Y ahí yo me puse a pensar, entonces este tema de la música no es algo liviano. No es, no, pues según lo que te guste o lo que no te guste. Es la opinión de cada quien, según la cultura, según el lugar. Yo dije, no, esto no se trata de cultura, esto no se trata de opiniones, de gustos. Esto es algo importante, es algo espiritual.
Y yo le pedí a Dios que me guiara para profundizar en este punto y estudiar más y más, ¿sí? Sigue diciendo la cita. La música ha ocupado el tiempo que debiera haberse dedicado a la oración. La música es el ídolo que adoran muchos cristianos que profesan ser observadores del sábado. Es un ídolo la música ahorita. Satanás no tiene ninguna objeción contra la música cuando puede convertirla en canal para tener acceso a las mentes de la juventud. Y así muchos jóvenes, miren, siempre se los ve con audífonos, siempre. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se escucha? ¿Qué tipo de música? Sigue diciendo, servirá a su propósito cualquier cosa que sirva para apartar la mente de Dios y ocupar el tiempo que debiera dedicarse a su servicio. Trabaja, el enemigo, con los medios que ejercerán la influencia más poderosa para mantener al mayor número de personas sometidas a una agradable infatuación, mientras ellas quedan paralizadas por su poder. Voy a explicar algo sobre agradable infatuación. En mi adolescencia, yo siendo adventista del séptimo día, pero no amando a Dios, puedes ser adventista del séptimo día y no amar a Dios, ¿sí? De nombre, ¿no? Ir a la iglesia y incluso dar un tema de vez en cuando, tener un cargo. ¿Por qué digo que no amaba a Dios? Porque escuchaba música secular. Me ponía en el auto a veces y ponía la música a todo volumen, alguna música tipo pop. ¿Qué es lo que pasaba? Yo sentía agradable escuchar esa música y pum, pum, el golpeteo de los tambores. Eso es una agradable infatuación que Satanás provoca para que el mal te guste y lo disfrutes, ¿sí? Lo mismo que el alcohol, las bebidas alcohólicas. Satanás hace que tú sientas gusto y disfrutes eso malo. El cigarrillo, las drogas, el café, las bebidas azucaradas, los pastelillos, la carne, todo lo que te hace daño. Satanás trabaja para de tal manera que tu cuerpo tú lo disfrutes y sientas necesidad de. Eso hace Satanás. Dice aquí que somete a muchas personas a una agradable infatuación, mientras ellas quedan paralizadas por su poder. Ahora noten lo que sigue diciendo aquí. La música es una bendición cuando se la emplea en forma apropiada, pero con frecuencia se la convierte en uno de los instrumentos más atractivos de Satanás para entrampar a las almas. Cuando se abusa de ella, conduce a los que carecen de consagración al orgullo, vanidad y insensatez. Cuando se le permite que tome el lugar de la devoción y la oración, se convierte en una terrible maldición. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 443 y 444. Ahora noten lo siguiente, yo no cantaba himnos con alegría cuando yo estaba en ese momento de rebeldía en mi adolescencia, de escuchar música pop, y aquí está la respuesta. Aquí está la razón más bien por qué. La gente joven se reúne para cantar y aunque declaran ser cristianos, con frecuencia deshonran a Dios y su fe con sus conversaciones frívolas y su elección de música. La música sagrada no conviene a su gusto. ¿Han escuchado ustedes el término? No, es que está muy aburrido, es que está muy pausado, debe ser más juvenil, debe ser más alegre. ¿Han escuchado eso? Esos términos tienen que ver con un himno que es música sacra, que es para adorar a Dios, que es para elevar al alma a Dios, es para humillarte, es para mantenerte en un estado de criatura adorando al Creador. Y lo que llaman juvenil o lo que llaman alegre es para que te guste, para que te muevas, para que el cuerpo lo disfrute, no para que agrades a Dios. Por eso, los que les gusta la música que no es sacra, los que les gusta los ritmos y todo lo que no promueve a humillarte ante Dios, a ser más reverente, a arrepentirte de tus pecados y a adorar a Dios como se debe en espíritu y en verdad, estas personas no les gusta la música sagrada. Se les hace aburrido todo el himnario adventista. Yo era uno de ellos. Sigue diciendo, se me llamó atención a las claras enseñanzas de la palabra de Dios que han sido descuidadas. En el juicio, todas estas palabras inspiradas condenarán a los que no las tomaron en cuenta. Así que vamos a ver algunas de estas palabras
inspiradas y el fundamento bíblico, ¿sí? Vamos a ver algunas citas bíblicas y el por qué debemos estudiar este y otras partes de la verdad. Ezequiel 33, versículo 7 al 9 dice: a ti, hijo de Adán, te he puesto por centinela en la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás, y tú no le hables para que se guarde de su camino, el impío morirá por su pecado, pero demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que de él se aparte, y él no se aparta, por su pecado morirá él, y tú habrás librado tu vida. Queridos amigos, hay una cita, voy a tratar de ponerla mañana, donde dice que el mayor pecado de la iglesia, ¿saben cuál es? Conocer la verdad y no compartirla a otros. Es el mayor pecado. No hay ninguno más grave que ese, porque Dios nos da la verdad para que otros la conozcan, no para que se quede conmigo. Todo lo que nos da Dios es para darlo a otros. Vean la naturaleza. El río da a todos agua y da vida. Los árboles dan muchos frutos, pero ninguno se lo come el árbol. Nosotros, toda verdad que llega a nosotros es para compartirla, ¿sí? Así que yo soy responsable debido a que tengo este conocimiento que Dios me ha mostrado, y ahí está para todo el que lo busque también, de compartirlo, no de convencer a nadie, de compartirlo para que tenga efecto este mensaje en otras personas y puedan razonar, puedan evaluar y puedan apartarse del mal. Siguiente cita. Ezequiel 44. Versículo 8 dice: no guardasteis las órdenes de mis cosas santas, sino que pusisteis extranjeros a cargo de mi santuario. Y el versículo 23, enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, y a discernir entre lo limpio y lo impuro. Saben que algunas personas, algunos incluso predicadores o pastores adventistas dicen: no, la música, no hablen de eso, eso causa controversia, es según lo que te guste. Y ya. Y prefieren no mencionar lo que Dios dice. Aquí dice que debemos diferenciar entre lo que es santo y lo que es profano. Ahora pregunta, ¿en la música hay algo que es santo y algo que es profano o no lo hay? Claro que lo hay. Si usted se pone a pensar, ¿se puede adorar a Dios con música reggaetón? ¿Se puede y debe adorar a Dios con música rock? ¿Con música salsa? ¿Se da cuenta? ¿Y por qué no? ¿Cuáles instrumentos y cómo se deben usar? Eso debemos tenerlo claro. Y eso es lo que vamos a ver más detalles. Juan capítulo 3. Versículo 19 al 21. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra al mal aborrece la luz y no viene a la luz para que no se descubran sus obras. Pero el que vive de acuerdo a la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas según Dios. ¿Quién es el que vive de acuerdo a la verdad? El que viene a la luz, viene a la palabra de Dios. Usted que está escuchando este mensaje, quiero decirle que si su deseo es acomodar su vida, todo lo que cree, a lo que dice Dios, Dios le va a mostrar más verdades, y mientras usted las obedezca, Dios le va a mostrar más. Ahorita le va a mostrar detalles quizá de esta verdad de la música sacra que le van a ayudar a usted. No son todas las verdades, hay muchas más por compartir. Pero estas partes que vamos a ver le van a ayudar a usted a poder diferenciar mejor lo que es para Dios y lo que no es para Dios en la música, ¿sí? Y ese es el objetivo. Comparar yo lo que hago y lo que me gusta con lo que Dios aprueba o lo que no aprueba. Juan capítulo 8, versículo 31 al 34 dice: decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices seréis libres? Jesús respondió: os aseguro, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Otra cosa que vamos a ver en este seminario es que debemos escuchar y obedecer la verdad. ¿Por qué Satanás se convirtió en Satanás? Lucifer se convirtió en Satanás porque no permaneció en la verdad. Nadie conoce mejor a Dios y la verdad que el Satanás. Así que el conocer no me hace a mí nada, no me cambia nada. El obedecer y permanecer en la palabra de Dios sí me hace diferente, sí me aparta del mal, sí me libra, me libera, me quita la esclavitud del pecado. Y eso es a lo que Dios nos llama. Juan capítulo 16. Versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Le mencioné al principio que esto es una parte de mucho más información que puede entender sobre la música sacra. Pero si usted es sincero, si usted le pregunta a Dios y quiere saber más verdad, el Espíritu Santo le va a mostrar más detalles. El Espíritu Santo le va a confirmar esto, porque guía a toda la verdad. Ahorita vamos a ver algunas verdades sobre este punto que es la música sacra, ¿sí? Juan 18:37. Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Qué hermoso. ¿Para qué vino Cristo? Para dar testimonio de la verdad. La gente necesitaba entender la verdad. Y esto es lo que necesitamos entender. Otra cita, Primera de Corintios capítulo 2. Bueno, esta la vamos a ver más adelante. Primera de Corintios 10, 23. Estas son las citas bases que nos van a ayudar a medida que avanzamos en el tema para entender esta verdad. Alguien dirá, todo es permitido, pero no todo conviene. Todo es permitido, pero no todo edifica. Este es el filtro que nosotros debemos usar para todo. Es permitido, pero no conviene. Es permitido, pero no edifica. Por ejemplo, ¿es malo usar sandalias? No, especialmente si se va a dar un baño, ¿verdad? Pero para ir a la iglesia, ¿es bueno ir en sandalias? Pues si no tiene más, no hay problema. Pero lo mejor es que usted tenga un calzado especial para ir a adorar a Dios en sus posibilidades. De la misma manera, cada cosa que hacemos debemos elegir lo que edifica y lo que conviene. No solo que sea permitido, sino que sea para lo que se creó. Primera de Corintios 14, versículo 26 y 40. ¿Qué haremos, hermanos? Cuando os reunís, uno puede tener un himno, una instrucción, una revelación, una lengua o una interpretación. Hágase todo para edificación. Versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Estas son las claves. Una clave que vamos a ver sobre la música sacra es que debe haber orden. Debe ser decente. Debe edificar. ¿Sí? Y Filipenses 4:8, ya lo conocen la mayoría quizá. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo honesto, todo lo puro, lo amable, lo justo, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Y esto también podemos mencionar en esto, cantad, ¿verdad? Muy bien. Esta cita es de las que más me gustan. Mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. ¿Qué debe estar nuestra fe? En lo que Dios dice. Yo no debo decir, es que la hermana o el pastor o el sacerdote dijo, y por eso yo lo creo. No, no debemos creer lo que alguien opina, lo que alguien dice. Debe ser basado en la fe y el poder de Dios. Por eso es importante las citas que vamos a estar compartiendo.
Una cita más que quiero mencionar en Salmos 149 y 150. Muchos toman una cita de 150 para decir que allí David danzó. David usó panderos. ¿Por qué ustedes no usan panderos? ¿Por qué ustedes no danzan en la iglesia? Este Salmos está hablando de algo personal, alabar en el momento que se está viviendo. Los israelitas cuando salieron del Mar Rojo que Dios destruyó a los egipcios, se menciona que danzaron, pero esa danza no era un baile sensual o moverse para un lado y para otro. Eran prácticamente brincos de alegría porque habían sido liberados de la muerte, de los enemigos que querían matarlos. Y alabaron a Dios. Ahora, ¿es correcto estar brincando en la iglesia? No, no es una situación para que estemos alborotando y así. Esto debemos tenerlo muy en cuenta que esto no están dando indicaciones, David, para cómo adorar en el templo, ¿sí? También mencionan en Salmo 149 que debemos cantar sobre las camas con espadas. Nosotros no vamos a traer espadas para adorar a Dios y sin espadas no podemos adorar a Dios. No está diciendo eso. Es un pasaje poético que está hablando de adorar a Dios en el momento en que estés donde te encuentres. Alaba a Dios, ¿sí? Así que las 27 veces que la Biblia menciona danza, siempre va seguido de una victoria, de algo grande, de liberación. Por eso los israelitas, el pueblo de Dios se alegraba y brincaba incluso. Y culmina con esto el Salmo 150. Todo lo que respira alabe a Jehová. Ese es el mensaje, ¿sí? Así que cuidado con usar algunas citas poéticas para poner una doctrina o un mandamiento que Dios no puso. Dios no puso un mandamiento, lleven panderos al templo. Dios no puso un mandamiento, deben danzar cuando me adoren. No, es un pasaje poético que está haciendo referencia en el contexto de que David desea que todo adore a Dios, ¿sí? En la situación que estemos. Muy bien. Este es un pequeño paréntesis para que vean cómo el enemigo está trabajando sutilmente contra la verdad. Este Cirque du Soleil es uno de los circos más famosos del mundo, si no es que el más. Y miren esta música de Soda Stereo, que es un grupo de música pop. Vean el logotipo, séptimo día, no descansaré. Y está el planeta y parece que están tres flamas, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo es un ataque sutil pero directo al mensaje de los tres ángeles? ¿Descansarás el séptimo día? Séptimo día es sábado, Dios creó el planeta y miren cómo está haciendo el enemigo. Nosotros que tenemos este mensaje más detallado podemos ver allí detrás el mensaje subliminal. Esto confirma que Satanás está empleando la música ahorita para preparar a su gente para el conflicto final, ¿sí? Esto es solamente un ejemplo. Bien, ¿cuándo surgió la música y para qué surgió? En un principio, la música se usaba para algo, solo una cosa. ¿Saben para qué? Para adorar a Dios. No había canto a la bandera, no había canto a la mujer, no había canto a la mamá, canto al papá, canto al niño, no había canto a la tierra, no había a los animales, nada. Toda la música, toda la alabanza y toda la adoración era para Dios. Vean cómo dice esta cita inspirada. Se empleaba la música con un propósito santo para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Para eso era la música, ¿sí? Para adorar a Dios. Nadie se usaba la música para otra cosa. Y nunca debió usar la música para otra cosa, de hecho. Dios es la razón de la música. Todo para adorar al Creador. ¿Cuánto contraste hay entre la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le da hoy a la música? ¿Cuántos son los que emplean este don especial para ensalzarse a sí mismos en lugar de usarlo para glorificar a Dios? Está en La Voz, Educación y su uso correcto, página 497. El amor a la música
conduce a los incautos a participar con los amantes de lo mundano en las reuniones de placer donde Dios prohibió a sus hijos que fueran. La música incorrecta te lleva a lugares incorrectos, te lleva a reuniones de placer que Dios prohíbe. Así, lo que es una grande bendición cuando se lo usa correctamente, se convierte en uno de los medios más certeramente empleados por Satanás para desviar la mente del deber y de la contemplación de las cosas eternas. ¿Alguien que escucha música incorrecta? Tarde o temprano se va a alejar y se va a apartar totalmente de Cristo y de la iglesia. Va a perder el gusto por las cosas sagradas. Eso es automático. ¿Quieres saber cómo alejar a alguien de la iglesia? Que empiece a escuchar la música incorrecta. Eso es todo. Va a dejar de orar, ya no le va a gustar los cantos que son música sacra para adorar a Dios, el himnario, por ejemplo. Se le va a hacer aburrida la iglesia, se le van a hacer aburridos los himnos, hasta que ya se va. Eso es de lo más que más usa Satanás hoy en día. Y por eso Satanás fue echado del cielo, porque la música y la adoración que eran para Dios, él la quería ahora para él. Él quería ser reconocido, ¿sí? Y ese espíritu sigue todavía aquí. Satanás convertirá la música en una trampa. Esto lo escribió Elena de White hace poco más de 100 años. Ahora, dice convertirá. ¿Saben qué significa? Que esto está cumplido ahorita. La música es una trampa ahorita. Satanás ya la ha convertido en una trampa debido a la forma como es dirigida. Antes no había problemas para definir lo que era música secular y música sacra. ¿Saben por qué ahora muchos tienen esta confusión y problemas? Porque ahora la música que se usa para adorar a Dios emplea los mismos ritmos del mundo, los mismos instrumentos del mundo, la misma forma de atraer a la gente que el mundo usa. Y esto se fue entrando así poco a poco, no crean que fue de golpe. Sigue diciendo, Dios exhorta a su pueblo a que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios, a que lea, considere y luego que obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan. Pero la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva determina el surgimiento de doctrinas extrañas y destruye en gran medida la influencia de aquellos que podrían ser un poder para realizar el bien si mantuvieran firme su confianza en la verdad que el Señor les ha dado. Leer, considerar y obedecer. Ese es el llamado de Dios, ¿sí? Examinarlo todo, retener lo bueno. Muy bien, vamos a ver la definición. La música es melodía, ritmo y armonía combinados. También es la sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Recrear significa agradar, que se relaje, ¿verdad? Concierto de instrumentos o voces o de ambas cosas a la vez. Puede ser solo la voz o instrumentos o juntos. Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos. O de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan, miren lo que dice, deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre o tristemente. ¿Qué hace la música? Conmueve tus sentimientos. Te hace feliz o te hace triste. El sonido en combinación con el silencio es la música. Esto es clave. Sonido junto con el silencio es música. Vamos a ver en la evaluación cómo esto es importante. Es el arte de disponer los tonos de modo agradable. Es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Ahora vamos a ver punto por punto esto. Primero el timbre, ¿sí? El timbre distingue los sonidos, quién o qué los emite. Nadie lo ve, pero todos sabemos que es un bebé, ¿verdad? Por el timbre de voz. Vamos a ver otro ejemplo. Ese es un gato. Y lo identificamos por el timbre. Otro ejemplo.
El sonido nocturno de la naturaleza, ¿verdad? Los grillitos. Vamos a ver otro. Los perros. Así es. Vamos a ver otro. Si cerrara los ojos, se imaginaría que está en medio de la selva con estos sonidos, ¿verdad? El agua, un arroyo, cascadas, aves. ¿Se da cuenta cómo el timbre identifica rápido qué está pasando? Ahora, escuche bien. Cuando no se identifica por el timbre qué sonido es o qué lo emite, hay confusión en el cerebro. Y de esto voy a hablar un poco más adelante, que mucha música tiene confusión. Y con eso ya el mensaje no queda claro en la mente. Y ya vimos quién es el padre de la confusión. Vamos a ver también que los sonidos son determinados, es decir, pueden medir la altura y la frecuencia de las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Puede medir los sonidos cuando son determinados. Los indeterminados no se pueden medir. Por ejemplo, los golpes en la madera, en el metal, un vidrio que se quebra, eso no se puede medir. A excepción de algunos sonidos de la naturaleza, como el cuervo, por ejemplo, o el mar, se perciben como ruido, no como música. ¿Sí? Usted puede estar enfrente del mar y se escucha el babián de las olas y no le da dolor de cabeza. Interesante que aunque se oye fuerte, no le da dolor de cabeza. Pero quédese en el centro de una ciudad donde hay muchos autos y que van y vienen y el sonido de los autos, de las llantas y todo eso, se da cuenta de rápido le duele la cabeza, porque eso es ruido, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo de estos sonidos. El gallo tiene sonido determinado, tiene notas musicales, si se dan cuenta. También el elefante, ¿sí? Otro ejemplo. Esta es la guitarra eléctrica. Voy a hablar un poco de ese sonido que no es determinado porque no son las notas musicales naturales, normales. Vamos a ver otro ejemplo. Este es el sonido de los autos pasando en una calle. Son sonidos indeterminados, ¿sí? No se identifican porque no tienen notas musicales. Y en general, pues se percibe como ruido. Ahora, esta es una pregunta importante. La música, una pregunta, ¿tiene mensaje o no tiene mensaje la música? Debe ser la letra. No vamos a escuchar nada de letra, ¿sí? Solo música. Imagine que usted está en la iglesia, ¿ok? Y quiere poner música porque hay un espacio entre que terminó una parte del tema y luego va a seguir otro, pero hay como unos 3 o 4 minutos ahí que va a estar así el espacio en blanco. Así que para que la gente esté tranquila, pues va a poner música. ¿Cuál de esta música usted pondría? Solo música, escuche. ¿Esa es música adecuada para poner en la iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? Vamos a ver otro ejemplo. Pondría quizá esta. Y más si es en la noche, ¿verdad? Que se apague la luz. Es una música que promueve como suspenso, ¿verdad? Miedo, sospecha, intriga. Pero no hay ninguna letra. O esta.
aunque no es una música que promueve intriga, miedo o mucho movimiento, inspira algo romántico, ¿verdad? Es una música diseñada y planeada para una historia de amor. O esta. ¿Ve la diferencia? ¿Verdad que con cada música, son 4 nada más ejemplos, ¿verdad que usted sintió algo diferente? ¿Por qué? Porque la música tiene mensaje, la música sola. Y ese mensaje, les voy a decir por qué es tan importante. Ese mensaje llega al corazón, a los sentimientos y los cambia. Cuando usted habla una palabra, como yo ahorita estoy hablando, si usted escucha, eso llega al cerebro y después que el cerebro define y entiende el mensaje, yo siento. La música no. La música llega y hace que tú sientas, aunque no pienses ni decidas sentirlo. Por eso la música tiene más efecto, 90% del efecto del mensaje lo lleva la música. La música te está diciendo algo triste, te está diciendo algo alegre, te está diciendo algo irreverente, algo para ser rebelde, o te está diciendo reverencia, te está diciendo humildad, te está diciendo sencillez, la música sola. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo, y esto es un ejemplo de un bebé. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando escuchamos música? Miren. ¿Se dan cuenta? Nadie dijo ninguna palabra y el bebé le daban ganas de llorar o se ponía alegre. Concluyo esta sección, este tema, con esta cita. Está en el libro La Música, escrito por Elena de White, inspirado por Dios, página 58, que les recomiendo que lo lean. La música no es moral ni espiritualmente neutra. Puede elevarnos hasta la experiencia más sublime o puede ser usada por el príncipe del mal para rebajarnos y degradarnos, para despertar sensualidad, pasiones, desesperación, ira y odio. Recuerde, la música no es neutra. O le edifica, le hace elevarse a Dios, le ayuda a lo puro, a lo noble, a lo verdadero, a lo justo, a lo bueno, o todo lo contrario, la música. ¿Sí? Bien, aquí concluimos este mensaje. Vamos a hacer una oración para agradecer a Dios por su palabra. Oramos. Padre eterno, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de entender estos mensajes de vida eterna. Señor, sabemos que la música tú permitiste que existiera para adorarte, para elevarnos a ti, para siempre tener una relación perfecta entre criaturas y creador, que eres tú, oh Dios. Por favor, danos sabiduría, entendimiento sobre este tema y que podamos, oh Padre, si tenemos música incorrecta, poder cambiarla por toda la música que tú aceptes, que tú apruebes, que sea para agradarte a ti y no agradarme a mí, a mis gustos o mis deseos. Oro por cada persona que está viendo o mirará este mensaje, que tú le guíes a tener una mejor comprensión en esta y muchas otras verdades que nos has dado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.